un espacio más de este curso, ¿verdad? El quinto encuentro, en el cual vamos a abordar lo que son los hidrocarburos cíclicos y aparte de los cíclicos, los que son saturados e insaturados. Y a la vez pues vamos a concluir viendo lo que son las reacciones de este tipo de sustancias químicas, las cuales van a ser de mucha utilidad para lo que es el reconocimiento de grupos funcionales, ¿verdad? En los siguientes contenidos. Dentro de la química orgánica existen varios grupos. Estos grupos se diferencian en sus propiedades químicas y físicas y por ende en sus reacciones. Pues vamos a tratar de dejar claro, ¿verdad?, los tipos de reacciones los cuales estas sustancias dan lugar. Mencionábamos algunas en las clases pasadas, ¿verdad?, como era en primera instancia de los hidrocarburos saturados alcanos. Si recuerdan, esta era una de combustión. En las reacciones de combustión, siempre estos hidrocarburos dan como producto dióxido de carbono y agua. La principal reacción de estos hidrocarburos saturados alcanos. También abordábamos un poco sobre una reacción de halogenación. Recuerden que en la reacción de halogenación los principales son los del grupo 7A de la tabla periódica, que están en la parte derecha y que son bien electronegativos. Estos pues tienden a romper enlaces entre carbono e hidrógeno y adicionarse como grupos funcionales, dando lugar a compuestos halogenados. Luego, dentro de los mismos alcanos, ¿verdad?, teníamos reacciones de nitración, donde el ácido nítrico entraba, ¿verdad?, a romper enlaces de alcanos para formar nitroalcanos y dando también como producto agua. De tal manera que cada uno de los compuestos químicos, ¿verdad?, dependiendo del reactivo con el cual va a reaccionar, así mismo va a ser el producto a obtener. Sin embargo, existen otros tipos de reacciones en estos hidrocarburos y el día de hoy pues vamos a aprender un poco más o ampliar el conocimiento en el área. También vamos a abordar un poco sobre lo que son los cíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos y ver un poco su nomenclatura, en la cual la evaluación de hoy radica precisamente en lo que es la nomenclatura de estos hidrocarburos cíclicos. Estas de las reacciones voy a hacer referencia porque es muy necesaria, pero que no serán evaluadas dentro de lo que es la práctica de hoy. Pero es el tema central de la clase, ¿verdad?, con respecto a las reacciones. Bien, hemos visto en clases anteriores de que hay un enlace que caracteriza a este tipo de compuestos químicos. Este enlace es el enlace covalente, ¿verdad? Recuerden que dentro de los enlaces covalentes siempre hay doble, sencillo y triple. Y esto hace que cada sustancia sea distinta por la cantidad de electrones que se comparten entre los diferentes átomos. Muy importante, ¿verdad?, que también recordemos que los enlaces son muy fuertes. Normalmente la energía de activación son elevadas, pero la velocidad de reacción son lentas. Es decir, tienen una energía de activación alta, pero una velocidad de reacción lenta, característica de compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué necesitamos para acelerar este tipo de reacciones químicas? Catalizador. Todos conocemos ya este término y lo que significa, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, un catalizador lo que es una sustancia química que viene a acelerar o disminuir la velocidad de las reacciones. Sin embargo, los catalizadores acá en este tipo de reacciones orgánicas se utilizan con el fin de acelerar y no de disminuir la velocidad de las reacciones. Bien, la clasificación según la ruptura de los enlaces, asimismo se van a clasificar lo que son las reacciones. Si observan por acá en pantalla, ¿verdad?, tenemos las reacciones homolíticas. Homo, que significa igual, y lisis de ruptura. Es decir, homolítica significa ruptura, ¿verdad?, de lo que son los enlaces que involucran los radicales. ¿Quién me dice cómo se llama esta sustancia? ¿Quién me dice cómo se llama esto, por favor? ¿Me están escuchando, verdad? A ver, por 5 puntos.
¿Están por ahí, chicos? Hidrógeno, no. Hidrógeno es el que acompaña al carbono, ¿verdad? Pero en sí, la sustancia completa y el carbono con su hidrógeno. Este, si recuerdan, es el primer alcano de la serie, se llama metano, CH4. Independientemente, ahí no esté como en una fórmula molecular, recuerden que el carbono, cuando está enlazado a 4 átomos de carbono, ese es el primer alcano de la serie, gas metano. Recordemos también que los primeros 3 alcanos tienen forma gaseosa, tanto el metano como el etano y el propano son gases a temperatura ambiente. Ok, ¿a qué referimos como esto? Reacciones homolíticas. Estas reacciones, ¿verdad?, refieren precisamente a la ruptura de un enlace químico, ¿verdad? Si ustedes observan por acá, aquí como producto tenemos un CH3 más un hidrógeno. ¿Eso qué significa? De que en una reacción homolítica uno de estos hidrógenos va a ser reemplazado o desplazado, de tal manera que nos va a quedar como radical un grupo metil. Si ustedes recuerdan, cuando miramos lo que son los radicales alquilo, ¿verdad?, nos dábamos cuenta que eran sustancias químicas que provenían de un alcano que había perdido un hidrógeno. Entonces, por acá, en una reacción homolítica, se rompe uno de estos enlaces y, si ustedes observan, nos queda este hidrógeno solo y un grupo metil, es decir, un carbono con 3 átomos de hidrógeno. Ahora, ¿por qué dice homolítica? De igual. ¿Igual por qué? Porque todos tienen átomos de hidrógeno, ¿verdad?, compartiéndose entre sí, entre el carbono. También tenemos el otro término llamado reacciones heterolíticas. Hetero, ¿verdad? Sabemos que esto es diferente, pero lisis siempre en función de la ruptura de enlace. Es decir, que hay reacciones químicas que los enlaces son iguales y hay otras que los tipos de enlaces son distintos. Estas reacciones involucran iones. Y estos iones son clasificados como carboaniones o carbocationes. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué términos vamos a ir adecuando, verdad? Y enriqueciéndonos con este lenguaje químico. Referimos a un carbocatión, a un átomo de carbono que ha perdido un electrón y queda cargado positivamente. Recuerden que cada átomo, cuando pierde un electrón, queda inestable y por ende va a tender a estar captando electrones de átomos distintos. Igualmente carboaniones, ¿verdad? Que si tenemos que hay una carga positiva en un carbocatión, el carboanión va a ser el lado opuesto. Siempre vamos a tener un carbono con una carga negativa. Entonces, lo que observamos por acá en este tipo de reacciones es que según el tipo de enlace, tenemos clasificaciones en homolítica y heterolítica. Revisemos por acá el ejemplo. Esta X que ustedes ven por aquí, ya no tengo un hidrógeno, sino que en química orgánica cuando ven una X se refiere a un halógeno. Un halógeno puede ser cloro, bromo, yodo, flúor, que son los del grupo 7. Entonces, este halógeno entra a reaccionar con el alcano y por ende se dice hetero porque ya no es un átomo de hidrógeno que va a romper el tipo de enlace, sino que un halógeno, alguien distinto a este tipo de átomos que conforman un hidrocarburo. ¿Me escuchan? Sí. Yo los escucho bien cuando me contestan, cuando me hablan, ¿verdad? Pero no sé si me están escuchando bien o entrecortado. No, Lo que pasa muy es bien. que estoy en un lugar distinto a donde impartido la clase siempre. Y prácticamente el día de hoy es un experimento ¿verdad? En el cual pues me va a servir para saber si debo o no seguir trabajando por acá, donde estoy. Entonces, ¿me escucha muy bien? Sí. Excelente. Entonces también tenemos reacciones que se clasifican no de acuerdo al tipo de enlace, sino
según la relación existente entre los reactivos y los productos de la reacción. En este caso, un tipo de reacción de esta es de adición. ¿Adición qué significa? Adicionar es como sumar, ¿verdad? Integrar algo más a un producto, a algo que ya tengo. Entonces son aquellas en las cuales todos los átomos de los reactivos van a formar parte de un único producto. Uno de los reactivos al que podemos llamar sustrato. Deben contener un enlace doble o uno triple. Ok, entonces aquí tenemos nosotros, ya miramos alqueno, sabemos que esto que está acá se llama, ¿cómo se llama esta estructura? Si me regalan su nombre, por favor. Las estoy evaluando aquí, ¿oyeron? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje que han tenido con lo que hemos visto? Se llama etil. Etil, si hubiese perdido un átomo de hidrógeno, pero ahí no lo ha perdido, es una molécula estable, y entonces antes de ser etil, si está estable, ¿cómo se llama? Cadena principal del segundo alqueno, eteno. Recuerden el eteno, et de 2, eno porque es un alqueno, es decir, tiene un doble enlace. Etil sería si tuviésemos un enlace sencillo y en uno de los carbonos tuviésemos un 3. Ok, al eteno que ven por ahí, chicos, ¿qué se le está adicionando? Si ustedes ven por acá, este átomo de cloro 2 o un halógeno se adiciona. Y cuando se adiciona, vean qué pasa, rompe estos dobles enlaces. Si rompe este doble enlace, entonces estos cloros, como son dos átomos de cloro, entonces observemos por acá. Les voy a hacer como aquí un diagrama rapidito. Esto está así, primer carbono, aquí son los dos hidrógenos, eso que acabo de hacer. Luego el doble enlace. Luego el carbono y los dos hidrógenos. Dice más. Entonces los átomos de cloro están así, unidos por un enlace. Y ya sabemos que el resto son 8. Cada cloro tiene 7, pero como ese 7 por enlaces covalentes se comparten ese electrón, logran octeto. Entonces, estos átomos de cloro entran al eteno, rompen el doble enlace. Y al romper el doble enlace, se adicionan. Miren cómo está el producto. Aquí un enlace sencillo y aquí era doble. Y por acá, en cada carbono, se enlaza un átomo de cloro. De tal manera que obtenemos otro producto halogenado a partir de una reacción de adición. ¿Alguna pregunta? ¿Lo puede volver a explicar? Claro, les comentaba de que si ven acá lo que es la parte teórica nos dice que son aquellas en las cuales todos los átomos de los reactivos van a formar parte de un único producto. Es decir, que en el producto solo tengo un compuesto, no tengo dos. ¿Por qué? Porque una molécula, en este caso de cloro 2, ha reaccionado con este eteno, rompiendo el doble enlace. Cuando este doble enlace se rompe, entonces estos átomos de cloro se adicionan uno en cada carbono, que es este diagrama que les hice aquí, donde el cloro sabemos que como son dos se encuentran así, y este hidrocarburo insaturado así. Entonces al actuar sobre el doble enlace se rompe y cada cloro se enlaza a esos carbonos. Bien, también tenemos reacciones de eliminación. ¿Qué nos dice por acá? Son opuestas a las de adición, ¿verdad? Es decir, ¿a qué nos referimos
de que si acá tengo un eteno, más bien se trata de eliminar y no de adicionar. Nos dicen que en este tipo de reacciones, a partir de un compuesto y generalmente por acción de un segundo reactivo, se produce la pérdida de los átomos equivalentes a una molécula pequeña. Entonces por acá podemos ver este compuesto que ven acá, chicos, se llama, en este caso, cloroetano. Se llama cloroetano y se le está adicionando un ion OH llamado ion oxidrilo. Cuando este ion reacciona con este cloroetano, entonces, miren lo que ocurre. Está la eliminación del cloro. Entonces lo vemos aquí. Ese cloro es eliminado de la molécula principal. Pero también, al eliminarlo, este hidrógeno, ¿verdad? Que ven por acá, forma una molécula de agua porque otro de los hidrógenos, a ver si me doy a entender, el cloro es eliminado. Entonces, al quedar el cloro eliminado de ese átomo de carbono, este carbono queda inestable, porque le haría falta un electrón. Ahora, nos ubicamos acá. Como el OH es el que hace reaccionar a esta molécula, entonces uno de estos hidrógenos también es eliminado. Al hacerlo reaccionar con un OH, se elimina el hidrógeno. Si se elimina el hidrógeno de esta molécula, miren que va a formar agua. Es decir, el hidrógeno que sale de la molécula principal más el OH, ¿qué se me forman? H2O. El cloro sale. Y si el cloro y un hidrógeno de estos son eliminados de la molécula principal, automáticamente tienen que recurrir al carbono a enlazarse con un doble enlace, porque si no quedaría inestable. Entonces se forma lo que es el eteno nuevamente. Es decir, que en las reacciones de eliminación eliminamos átomos de una molécula principal para dar origen probablemente a una insaturación, pero siempre hay otros productos y no solo uno como en la primera reacción. De pronto se siente un poco compleja, ¿verdad? Quizás de comprender, sin embargo, trato, ¿verdad? De que con la simbología comprendamos. ¿Dónde está el platito, la pelotita que va así? Ok, vean acá, les dibujo de una manera distinta la reacción. Tenemos por acá CH2 y por acá está el cloro. Por acá CH3. Esto que está acá es eso mismo que le estoy haciendo aquí. Entonces, cuando el OH cuando este OH reacciona con esto, entonces hace lo siguiente, les decía, rompe este enlace y elimina el cloro, que lo manda directamente a hacer un producto. Luego, este mismo OH, al reaccionar, libera uno de estos hidrógenos del CH3, es decir, uno de estos. Al liberarlo, ese hidrógeno se une al OH y forma molécula de agua. Pero, si se libera uno de estos hidrógenos, entonces me queda CH2, CH2, pero no los puedo hacer con un solo enlace. Tengo que adicionar automáticamente otro enlace. ¿Por qué? Porque el carbono, recuerden la propiedad de la tetravalencia, él no puede quedar incompleto, porque si queda incompleto siempre lo tendríamos como un radical o como una
un grupo, ¿verdad? Cargado eléctricamente. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Ok. ¿Cómo lo ven? Está fácil, ¿verdad? fácil. Sí, le entendí. Ok, Profe, una pregunta. claro. Usted dejó un trabajo para el 9, ¿verdad? Creo, para el jueves. Sí. Es decir, Eh, a partir de hoy ustedes pueden hacerlo y entregármelo hasta jueves. se trata de este tema, ¿verdad? De reacciones, no. Pero voy a explicar una parte que sí va en relación a la clase, que son, digamos que la clase práctica va combinada. Lleva alcanos ramificados, lleva alquenos, lleva hidrocarburos que son cíclicos, es decir, de cadena cerrada, lleva cicloalquenos, es decir, va Profe, eso le variado. iba a preguntar. Sí. Hay dos trabajos. No, es que uno es el documento, Ujú. donde hay un concepto, donde hay ejemplos, y aunque en ese documento le aparezcan ejercicios sin resolver, no los van a hacer ahí, Mm, porque donde ustedes van a enfatizar es donde recuerden que siempre dice tarea o dice mm, sistemático o dice algo, ¿verdad? ya, ese es Pero el trabajo. sí, porque donde dice Word o documento de lectura es porque allí hay reglas, allí hay conceptos, hay algunos ejemplos, y aunque hayan ejercicios sin resolver, ustedes pueden trabajar, pero ahí no vale punto, solo para ejercitación. Pero Gracias, en sí profe. la tarea específica es donde dice, creo que dice clase práctica o tarea, no recuerdo, pero allí es. Ese es el documento que se va a evaluar. Gracias. Claro. Ok, también tenemos otro tipo de reacción química llamada de sustitución. En esta parte o este tipo de reacción involucran dos reactivos de los cuales uno es el sustrato y el otro es una molécula o ion generalmente pequeño. Entonces pues podemos ver por acá, aquí tenemos igual el cloroetano reaccionando con el OH o ion hidróxido, de tal manera que en este lo que ocurre, como es una sustitución, ¿verdad? Que tenemos, entonces lo que ocurre es que en este caso el OH entra directamente a enlazarse a un átomo de carbono. ¿Y a qué átomo de carbono se debe enlazar? Es sencillo, se sustituye con el OH, por acá, se sustituye el OH por el cloro. De tal manera que el cloro sale y el OH entra o lo sustituye. Ahora, miren qué interesante esto, pero ¿cómo se entiende este asunto con la estructura de Lewis? Entonces tenemos carbono, bien, ya les indico, por acá tenemos el primer carbono, chicos. Este carbono está así, miren. Recuerden, cada vez que ustedes vean una rayita de esta es un enlace y ese enlace son dos electrones, uno de cada átomo. Entonces acá otros dos con hidrógeno, acá otros dos con los hidrógenos. Entonces aquí hay dos, aquí hay dos. Por acá ven por aquí un par también con el otro carbono. Y aquí uno, 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 tres más. Ustedes saben que el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, que como está en ese grupo, el oxígeno tiene dos electrones desapareados o dos electrones solos, ¿verdad?
Al tener dos electrones solos, él necesita dos átomos para estabilizarse. ¿Qué quiere decirles con esto? De que si ven ahí el OH, ¿por qué ven ese menos que está acá? Es porque este oxígeno le hace falta un átomo para estabilizarse. Y entonces, cuando entra a reaccionar con el cloro, lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? El cloro sale y queda cargado positivamente, pero se encuentra así el oxígeno. O 1, 2, 1, 2, y por acá con el hidrógeno. Pero este está solo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Sencillo, ¿verdad? Este OH, como le hace falta un electrón, miren dónde se enlaza. Se enlaza al carbono donde está el cloro. Entonces el cloro sale. Y el que queda cargado es el cloro. Miren que dice aquí. Son las que involucran dos reactivos, de los cuales uno es el sustrato. ¿Cuál es el sustrato, chicos? El sustrato es este. Es con el que va a reaccionar. Y el otro es una molécula de ion generalmente pequeño. ¿Quién es? El OH. El que sustituye. Los cuales forman otra molécula y otra entidad pequeña. Es decir, ¿qué molécula me formó? Cuando el OH reacciona con el cloroetano por una reacción de sustitución, tengo el etanol. Este es un compuesto orgánico considerado alcohol. Entonces, etanol. El etanol, ¿verdad? Y por ende la molécula pequeña del cual nos habla, molécula o ion, dice. ¿Cuál ion? Ion cloruro. ¿Por qué? Porque al salir de este compuesto, el cual estaba estable, pero al reaccionar con el OH queda libre, entonces este cloro queda con ese electrón menos, es el inestable ahora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No sé si los estoy enredando, no sé si los estoy aclarando, pero si ustedes me preguntan, voy a saber por dónde empezar a explicarles otra vez. Sí, profesor, yo me quedé un poco confundida. Sí, solo dígame, por ejemplo, bueno, vamos a iniciar otra vez la explicación, ¿les parece? De la reacción. Sí, está bien. Ok. Literalmente, sería muy importante, muchachos, que aunque la clase quede grabada, ¿verdad? Porque después se subía al canal y la voy a subir, sería muy importante que ustedes vayan tomando apuntes, ¿oyeron? Por ejemplo, esta molécula les decía que es cloroetano. El cloroetano va a reaccionar con el ion oxidrilo. El ion oxidrilo desplaza al cloro de lo que es el sustrato. Como el cloro es desplazado, entonces, y no tiene a dónde enlazarse, porque ya la otra molécula queda estable, ya no hay electrón libre donde él pueda ir a parearse, entonces queda cargado como un ion, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Es decir, este cloro sale y queda como un ion cloruro. ¿Y por qué queda como un ion? Porque en la reacción, este OH lo que hace es desplazarlo. Inmediatamente el OH va a ocupar el lugar del cloro. El cloro sale, pero como aquí, tanto los carbonos como los hidrógenos y el oxígeno, todo está estable, entonces no hay donde se enlace el cloro una vez que se rompe este enlace. Entonces queda como un ion. Es decir, que en una reacción de sustitución nosotros tenemos otra molécula que se forma, forma otra molécula y otra entidad pequeña, es decir, un ion. Esta es la molécula, este es el ion que se forma en la reacción de sustitución. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de recordar es la estructura de Lewis y la regla del octeto. La estructura de Lewis nos sirve para representar los electrones de los niveles más externos de cada átomo a través de puntos.
La regla del octeto me dice que debe de cumplir todo átomo como tener 8 electrones para estar estable en ese último nivel. ¿Ah? Por lo tanto, miremos esta molécula cómo está estable y ya no da lugar al que el cloro se enlace. ¿Qué tenemos? Bien, tenemos 2 carbonos. El primer carbono me dice que tiene un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Es decir, acá 1, 2, 3. Ok, ahora me dice, vamos a borrar por acá. A donde se enlaza el carbono es al oxígeno. Acá. Un momentito que me cuesta manipular este puntero, esta pluma. Vamos a ver por acá. Ok, entonces ese carbono se enlaza al oxígeno y el oxígeno al hidrógeno, que ya lo vemos aquí, ¿verdad? Este oxígeno es este hidrógeno, que lo podemos hacer para acá, pues para que no. Y borrar esto. Ok, ahí, ahora, esta va al otro carbono. Y este carbono dice que tiene 1, 2, 3 hidrógenos. Por lo tanto, como el carbono es tetravalente, miren el primero, aquí son 2 electrones, aquí son 2 electrones, aquí son 2 electrones. Eso me hacen 6. Más estos dos entre carbono, carbono, me hacen 8. Cumple octeto. Ok, ahora este carbono, 2 electrones aquí porque este es compartido con este. Más 2 de acá 4, más 2 acá 6, más 2, 8. Cumple octeto. Vamos al oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6. Entonces sabemos que entre carbono y oxígeno, 2 electrones, 2 acá, más 2 acá, 6, y el último que comparte con el hidrógeno, 8. Por lo tanto, esa molécula que es el etanol queda estable. ¿Qué significa eso? De que el átomo de cloro no tiene a qué átomo enlazarse porque todos los que ya están formando parte de esa molécula ya no tienen espacio donde acomodarlo y por tanto queda como un ion cargado negativamente. Ahora sí, estamos un poco más claros. Sí, profesor, gracias. Ok. Vamos a continuar. Ok, hidrocarburos, en este caso alcanos y cicloalcanos. Las propiedades físicas de los alcanos, pues ya nosotros las hemos visto, no vamos a hacer énfasis acá mucho. Algo muy importante que siempre debemos de recordar es que los puntos de ebullición de este tipo de compuestos aumentan conforme aumenta la masa molecular de los compuestos, ¿verdad? Bien, en este caso, pues un ejemplo de esta propiedad es de que el pentano, pueden revisar, de que tiene 36 de punto de ebullición y el 2-metilbutano 26, porque el butano es de 4 y el pentano es de 5, ¿verdad? Y el propano es de 3. Por lo tanto, entre menos carbonos tenga, menor es su punto de ebullición. Eso es lo que nos dice pues, esa propiedad química. Este es el pentano, este es el 2-metilbutano y acá tenemos el dimetilpropano, que pues ya sabemos cómo nombrar y estas cosas, y que los van a poner en práctica a través de la clase que está ahí de evaluación. También tenemos, chicos, que algo que se llama combustión u oxidación de alcanos. Otra reacción importante en la cual pues, no debemos de perder de vista, debido a que siempre que los combustibles o los hidrocarburos estén reaccionando en presencia de oxígeno, acá podemos ver el producto. Dióxido de carbono
y agua. Acá tenemos dióxido de carbono y agua cuando un hidrocarburo reacciona en presencia de oxígeno. Algo muy importante también es, en su momento les dije que el petróleo es una de las principales fuentes de los hidrocarburos y que este tipo de reacciones se llaman pirólisis. ¿En qué consiste este proceso de pirólisis? Descomposición de un compuesto por calor. Entonces, cuando se hacen reaccionar, ¿verdad? O pasar por catalizadores de 500 a 600 grados Celsius en ausencia de aire, entonces esto impide combustión y tienen lugar rupturas de enlace. Entonces, esto es, de una manera bien clara, este concepto que nos permite comprender lo que es la ruptura de enlaces a través de catalizadores y este término llamado pirólisis. ¿Ok? Otra reacción importante es halogenación. Les decía que en la reacción de halogenación son halógenos, ¿verdad?, que se enlazan a hidrocarburos y no solamente dan compuestos halogenados, sino que también se obtiene otro producto llamado hidrácidos. Los hidrácidos, recuerden que son ácidos inorgánicos, ¿verdad?, compuestos por hidrógeno y ya sea un elemento no metal, principalmente halógeno. Entonces por acá podemos ver en esta es una reacción de tipo radical que se verifica muy violentamente cuando una mezcla de cloro y metano se exponen a la luz solar. Así se produce ruptura homolítica del enlace, en este caso cloro-cloro, como en este caso que está acá. Es decir, que en esta reacción, les hago el ejemplo, acá tenemos el metano, así, carbono con sus 4 enlaces, más cloro. Esto que yo les acabo de dibujar aquí, chicos, es esto que tienen aquí, miren, eso mismo. Entonces, estos cloros reaccionan ante el metano y si ustedes ven entonces como producto que obtengo, uno de estos cloros que está acá, uno de estos hidrógenos, perdón, lo sustituye un cloro. Entonces vean acá, en vez de tener 4 hidrógenos, ahora tengo CH3 y un Cl, que es el clorometano. Ahora, si se desprendió un hidrógeno de este, ¿a dónde creen que va? De acuerdo a los átomos que ven ahí. ¿Qué pasa con el otro cloro y el otro hidrógeno? ¿Ya vieron que tenemos otro producto ahí? El HCl o ácido clorhídrico. Es decir, que el hidrógeno que es desplazado del metano y el cloro que queda libre, entonces obtenemos lo que es el ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esa reacción se llama reacción de halogenación de alcanos y la anterior era de combustión. ¿No hay preguntas? Disculpe, profe, deme el nombre nuevamente. Sí, reacción de halogenación de alcanos. El nombre nuevamente de este enlace. Sí, la anterior gracias, profesor. es de combustión y la de ahorita de halogenación, que es la que tengo en pantalla. Ok, como toda reacción de tipo radical es muy difícil de controlar, entonces y al final resulta una mezcla de productos clorados, cuyos porcentajes están sobre todo en función de la proporción de reactivos. Es decir, de que en una reacción química, ¿verdad?, a veces tenemos más productos dependiendo dentro de la reactividad de cada reactivo. Tenemos esta reacción. Esto que ven acá, muchachos, recuerdan en matemática esta figura geométrica. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 5, ¿verdad? Cada vértice en esa figura representa un átomo de carbono. Sí, 5.
Entonces, en cada espacio de este hay un átomo de carbono. Aquí están los carbonos, aunque no se miren, ¿oyeron? Entonces, este se llama ciclopentano en química, un hidrocarburo cíclico de 5 lados. Se llama ciclo porque es una cadena cerrada y pentano porque corresponde a enlaces sencillos y porque tiene 5 átomos de carbono. Bien, esto, al igual que el cloro, es bromo 2. Entonces, uno de estos átomos de bromo, al reaccionar con este ciclopentano en presencia de la luz, entonces uno de ellos se enlaza a lo que es el ciclo. Entonces, como aquí sabemos, les estaba explicando, ¿verdad? Que acá, en cada uno de estos, hay hidrógeno. Hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Aquí, hidrógeno por acá, hidrógeno por acá. Igual. O sea, esto es lo que les estoy explicando, que como en cada vértice hay un carbono, entonces cada carbono tiene sus 4 hidrógenos, pero 2 salen y los otros 2 son, por ejemplo, miren este que tengo aquí señalando. Este es uno de los enlaces del carbono, este otro, y los otros 2 salen, y ahí tiene su tetravalencia el carbono. ¿Observaron? Ok. ¿Qué quiero decirles con esto? De que uno de estos átomos de bromo entra a reaccionar con lo que es el ciclopentano, sustituye a uno de los hidrógenos, se enlaza a un bromo, ya pueden observar, y el hidrógeno que estaba por acá, entonces sale. Y como son 2 bromos, el otro bromo se enlaza y forma el ácido bromídrico. En el anterior se formó el ácido clorhídrico. En una ecuación general de las reacciones de halogenación, chicos, son Rx, ¿verdad? Rx más X2. Esto es igual, funciona así, ¿verdad? A Rx más Hx de forma general. Se las voy a facilitar, sí, para no confundirlos porque no la tengo en la diapositiva, la ecuación general de halogenación. Sin embargo, creo que está comprensible a través de los ejemplos. Pueden preguntar, chicos, si tienen alguna pregunta ahí. ¿Cómo se sienten en la química ahorita y en otros temas anteriores? Porque todos hemos venido, ¿verdad?, trabajando solo con hidrocarburos ahorita. Pues, sí, profe, pensé que iba a ser difícil esta clase. ¿Cómo dice? Que yo pensé que iba a ser difícil, Difícil. pero está fácil y entendible, aunque es en línea. Ah, claro. No, o sea, yo pensé que iba a ser difícil, pero está fácil y es entendible en línea. Ok, qué bien. Eso es importante. Es que saben que Bueno, en este tipo de asignatura, pues hay que ser lo más estratégico, ¿no? Para poder llegar. Y pues tratando de manipular esta pluma, que entender. no sé si, si logran entender la simbología que dibujo, aparte de la que ya está en la diapositiva. Pueden ver todo lo que dibujo, ¿verdad? Ese arañero que hago. Pero sí, le entiendo a Está bien, la clase. ok. Sí. Ok, vamos a continuar con la siguiente. Ok, también tenemos la reacción de nitración. Estas reacciones de nitración encontramos el ácido nítrico. El ácido nítrico, ¿verdad?, es un ácido inorgánico que
su fórmula HNO3, que lo vemos por acá. Entonces, la fórmula general de esta reacción es que RH, es decir, un alcano, o ya sea un alqueno o un alquino, más el ácido nítrico, que es este. Es decir, si ven por acá, H, aquí, y O, más estos dos son 3, es decir, HNO3. Entonces, ¿qué me produce? Un nitroalcano, es decir, NO2 es el grupo nitro, más agua. Si ustedes ven por aquí, tenemos ¿cómo se llama esta estructura? De 3 carbonos. Ese es el propano, ¿verdad? Entonces el propano, cuando reacciona con el ácido nítrico, entonces uno de estos hidrógenos es sustituido. Uno de estos se sustituye y entonces si ustedes observan, aquí aparece separado OH, NO2. Entonces este NO2 en forma de NO2 se enlaza a este carbono que ha perdido ese hidrógeno y luego de eso nos queda libre un hidrógeno y el OH. Por lo tanto, el hidrógeno que se desprende de este grupo pasa a formar parte del OH, formando la molécula de agua. Es decir, que en una reacción de nitración siempre van a obtener compuestos nitrados o nitroalcanos, o ya sea nitroalquenos, y la molécula de agua. Muy importante, ¿verdad?, que manejemos todo esto, debido a que cuando venga el examen va a ser de todo el curso, ¿verdad? Bien. Pues esto sabemos que ya ustedes manejan sus nombres, puntos de ebullición y fusión, la nomenclatura cis y trans de lo que son los alquenos. Bien, tenemos las reacciones siempre, ¿verdad?, en orgánica. Aquí llamamos propiedades químicas de alqueno y adiciones electrofílicas al enlace doble. Como tenemos alqueno, ¿verdad?, esto va por etapas. Las adiciones de electrófilos o nucleófilos, dependiendo de el tipo de producto que se requiera obtener. Bien, voy a pasar a explicarles un poco en cuestiones de reacciones, como vayan, prácticamente vienen siendo las mismas explicaciones, ¿verdad?, de lo que es alcano, alquenos, alquino. Ustedes van a tener a leer. Miren, por ejemplo, ahí dice adición de halógeno, aquí dice adición de hidrógeno. Y entonces quiero que ustedes pues lean y concluyan. Voy a pasar al documento de Word que tengo y explicarles un poco de los ciclos para que puedan ir a responder a su clase práctica. ¿Les parece? Sí. Porque no les he explicado nada de los ciclos y hay algo ahí que tienen que hacer. Ok. Vamos a ver si pasamos el documento. ¿Pueden ver el documento? No,
Un documento de Word, ¿no lo ven? Bueno, yo no lo miro, no sé. ¿Alguien lo puede ver? Yo no, profesor. Ok, No, profe. ok, voy a ver. ¿Y ahí? ¿Pueden verlo? Sí. Ok, y está legible, ¿pueden leerlo también? Ok, solo quiero explicarles, ¿verdad? Que si ustedes observan por acá, están las estructuras cerradas. Los cicloalcanos no son más que eso, estructuras químicas cerradas, ¿verdad? Que en este caso, en vez de estar lineales o ramificadas, solo obtenemos como figuras geométricas. Pero se hace énfasis en que cada vértice está el carbono con sus 4 hidrógenos en común. Entonces, si ustedes ven por acá, el primer ciclo que tenemos es de 3 átomos de carbono. No existe un ciclo de 2 átomos, sino que el primero es de 3 en adelante. Los más abundantes son los ciclohexanos o los de 6 átomos de carbono. Entonces podemos observar acá que este que parece un triángulo es ciclo propano. Propano porque tiene 3 átomos de carbono y ciclo porque es la cadena cerrada. Ciclo siempre butano, si ustedes butano porque tiene 4. Es decir, que en relación a lo que ustedes han visto en las clases anteriores, la diferencia es que se antepone la palabra ciclo por tener cadenas cerradas. Eso es lo relevante de esta nueva estructura. Sin embargo, tenemos estructuras que son ramificadas. Y en las estructuras ramificadas podemos observar de que hay grupos o radicales alquilos. Si ustedes ven acá, en este sentido, tenemos esta figura de 4 lados es el ciclobutano, pero dice que se llama etil ciclobutano, porque el grupo radical alquilo que está enlazado a la estructura tiene 2 carbonos, 1 y este de acá 2, ¿verdad? Entonces, al tener 2 carbonos ese radical es el grupo etil. Entonces decimos etil ciclobutano. Ahora, si observan la siguiente estructura, esta que está acá es un radical alquilo. Ese radical se llama isopropil. ¿Verdad? Entonces ya lo hemos visto, ¿verdad? En otras estructuras. Y decimos isopropil y como tiene 6 lados, ciclohexano. Por acá pueden observar también que tenemos esta figura de 5 lados con una rayita que no es más que un grupo metil, entonces metil ciclopentano. Sin embargo, existen otras estructuras donde el ciclo se considera un sustituyente y la cadena principal un alcano. Entonces, los ciclos pueden parecer o comparecer en una estructura lineal como un sustituyente. Ejemplo el siguiente. Si ven la estructura, ya los carbonos están enumerados. Y aplicando las reglas, primero se identifica la cadena con mayor cantidad de carbono, luego revisar cuál es el extremo donde están más cerca los sustituyentes y podemos observar que en este caso, en el carbono número 2 se encuentra el primer grupo y el 3 el segundo. Luego, en el orden alfabético, digo 3 ciclo propil. Ya no se llama propano, aunque esté ahí en la estructura. ¿Por qué? Porque ese ciclo ha perdido un hidrógeno y cambia el sufijo ano por il, que ya lo hemos visto en el anterior. 3 ciclopropil, 2, en este caso, metil octano. Y en el siguiente ejemplo pueden también observar que pueden haber ciclos que están en el carbono 1, ¿verdad? Y como pueden ver, por acá